A ver, valoración racional de la prueba. Vamos contigo, Carlos, para un tema. Parecería, digamos, en una comprensión tradicional del principio de inmediación, parecería que el juez debe estar presente, es decir, el juez debe de tomar contacto personal directo con lo actuado en un juicio, porque de esa manera se da cuenta, tiene una especie de intuición, una especie de sexto sentido de qué es lo que está sucediendo, ¿no? La inmediación, esa lógica que estaba detrás de los careos también, ¿no? La idea del careo como una idea para que el juez viera si el otro titubeaba o si volteaba a ver al piso y se ponía nervioso. Pero el principio de inmediación tiene otro significado, sirve a otros fines también, no en un sentido moderno, en sentido de, por ejemplo, valoración racional de la prueba, etcétera, ¿no? Sí, bueno, hay varias posturas frente al principio de inmediación. Yo creo que todavía hay una postura muy fuerte que lo asocia precisamente digamos, atribuye valor a la inmediación en la medida en que el juez puede, digamos, como por ósmosis, aprender la verdad a partir de un proceso. Pero yo creo que en realidad el valor de la inmediación radica en lo que acaba de comentar Arturo. ¿Qué pasaba en el sistema anterior? Muchas veces, por no tomarnos en serio estos principios de contradicción y mediación, y voy a decirlo así, no sé si es un poco atrevido, teníamos sentencias con puros testimonios de oídas, con puras pruebas de referencia. No solamente es pertinente el comentario, sino que por demás atinado. ¿Cómo tomaba una decisión un juzgador en la mayoría de los casos? Con una diligencia en la que el agente del Ministerio Público decía que ante él compareció una persona a narrar ciertos hechos. Y eso era lo que se tomaba como medio de prueba para dictar una sentencia. ¿Qué se busca evitar ahora? Que los testigos que supuestamente comparecieron durante la indagatoria a dar información que en su momento sirvió de indicio para iniciar un procedimiento, pues que efectivamente comparezcan y que efectivamente ante el juez de la causa tenga la defensa la posibilidad, ahora con base en el principio de contradicción, de refutar esa evidencia, de poner en duda atributos de la prueba, como puede ser la percepción, si realmente pudo haber visto lo que dice que ve, si tenía razones para mentir, etcétera, ¿no? Una serie de estándares que están en la propia sentencia. Exactamente. Aquí están construidos. Arturo, ¿y esto cómo engarza luego con el estándar? Aquí mismo tú nos has hecho favor de platicar del estándar. En algún programa diferenciamos entre estándar probatorio en materia civil y en materia penal, y la sentencia lo aborda también con gran precisión. Entremos, si te parece, a ese punto. Sí, entonces, por un lado tenemos la presunción de inocencia como regla probatoria que, como decíamos, básicamente lo que establece es qué características debe tener la prueba de cargo para poder enervar la presunción de inocencia. Además, una cosa que quizás nos faltó agregar nada más ahí, que es el Ministerio Público el que tiene que suministrar la prueba de cargo, ¿no? Es decir, carga, ahí, bueno, digamos, la concepción es así muy conocida de carga de la prueba, ¿no? ¿A quién corresponde probar Carga, qué cosa? como dicen los anglosajones, carga en la producción de la evidencia, ¿no? Ahora, eso se conecta con otra vertiente que la Corte denomina la presunción de inocencia como estándar de prueba o como regla de juicio. Esta es una cosa que también quiero destacar, Miguel, porque la Corte utiliza un concepto que tampoco está propiamente en la cultura forense mexicana, que es la idea del estándar de prueba. Tiene algunos años la Corte hablando de esto y puede ser una noción que pues no sea tan conocida. Entonces, para explicar nada más a qué se refiere la Corte con esto, yo diría que la noción de estándar de prueba tiene dos presupuestos conceptuales. Primero, la idea de que el conocimiento de los hechos es un conocimiento que solo se puede establecer con cierto grado de probabilidad. Esto es importantísimo. A ver, ahí vale la pena que nos detengamos. Tú como especialista, ayúdanos a entender esto, porque a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera que el objetivo, la finalidad o el propósito de todo proceso judicial es llegar a la verdad, una especie de verdad con mayúsculas, una especie de revelación total y completa de qué fue lo que pasó. Sí. Pero una visión más moderna dice, a ver, no puede haber certeza absoluta, puede haber probabilidad. Exacto, no puede haber certeza absoluta. Y esto es lo que hace que sea como muy contraintuitivo en nuestra cultura jurídica, esto que acabas de decir. En las escuelas de Derecho se habla poco de prueba y cuando se habla lo que nos enseñan es
pues que tenemos que alcanzar prueba plena o certeza absoluta respecto a las conclusiones. Y las modernas teorías de la argumentación en materia probatoria lo que nos dicen es, bueno, es imposible que haya certeza absoluta cuando se trata de conocimiento sobre los hechos. Las conclusiones, cuando conocemos el mundo, solo se pueden establecer con cierto grado de probabilidad. Y esto no es algo pues, que solo ocurra en el proceso judicial. Ocurre con más razón en el proceso judicial porque, si lo piensas, el proceso judicial lo que tú haces es reconstruir un hecho pasado, Sí, ¿no? sí. Un hecho respecto del cual a lo mejor muy poca gente lo presenció, no tenemos un conocimiento directo. Entonces, es muy difícil que vaya a haber certeza absoluta, si no imposible, en casos así. Entonces, tiene que ser a través de pruebas indirectas o indicios que podamos reconstruir lo que ocurrió. Entonces, hay esa primera dificultad. Pero es que en el ámbito científico, pues también ocurre lo mismo. O sea, la ciencia solo puede establecer sus conclusiones con cierto grado de probabilidad. Entonces, lo que han dicho los especialistas en este tema es que pues, el proceso judicial en materia de prueba comparte pues, esas mismas características que tiene la averiguación de los hechos en otros ámbitos. Y por tanto, es importante asumir que los hechos en el proceso judicial solo los podemos establecer con cierto grado de probabilidad. ¿De qué depende el grado de probabilidad? Del conjunto de evidencias que tengamos. Entre más evidencias tengamos, va a ser más o menos probable que conozcamos lo que ocurrió. Y esta noción de grado de probabilidad es crucial para entender el estándar, porque la idea de estándar es que nosotros podemos establecer un umbral de en qué momento damos por probado un hecho. O sea, qué tan seguros tenemos que estar de algo para darlo por probado. Bueno, esto es una convención que los sistemas jurídicos establecen. El estándar de prueba te establece con qué umbral de certeza vamos a manejarnos y es un umbral que puede variar dependiendo del tipo de proceso. No es lo mismo el penal que el civil, por ejemplo. Podemos ser más exigentes en el penal que en el civil, pero la idea de que el conocimiento de los hechos se puede graduar y que es solo con un cierto grado de probabilidad es lo que nos permite entender la noción de estándar de prueba. Ahora veremos más adelante qué es lo que dice la Corte respecto de cuál es el estándar de prueba en materia penal, pero este primer presupuesto conceptual me parece importante. Y el segundo, muy, muy breve, Miguel, tiene que ver con que, además de que el conocimiento de los hechos solo se puede establecer con cierto grado de probabilidad, hay que tener en cuenta el contexto institucional en el que se da la discusión probatoria, que es la del proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso judicial, especialmente en el penal, normalmente lo que tú tienes es una disputa sobre dos versiones de lo que ocurrió, dos hipótesis, o como les gusta decir aquí, dos teorías del caso, ¿no? Como les gusta decir aquí. Bueno, Se ha puesto de moda el sí, concepto. se ha puesto de moda. Se ha puesto de Pero moda. bueno, a mí me gusta más la idea de hipótesis probatoria, pero básicamente hay dos hipótesis compitiendo para saber qué es lo que ocurrió. Entonces, el hecho de que sea un mecanismo institucional que tiene que dilucidar cuál de estas dos hipótesis condiciona la metodología con la que se tiene que valorar la prueba. Entonces, por un lado, la idea de probabilidad te establece la idea de que se puede graduar y podemos mover el umbral dependiendo del área del derecho en la que nos encontramos, y el mecanismo institucional en el que se da la discusión sobre los hechos te condiciona la metodología, que créeme que es muy importante porque una de las cosas que vamos a ver es que la Corte lo que termina haciendo en esta sentencia es corrigiendo un tipo de motivación que estaba muy extendida en la cultura jurídica y que obedecía a una mala metodología para valorar la prueba.